¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaed y en este video quiero hablarles, me quiero poner un poquito en modo de científico loco. Casi siempre cuando nosotros vamos a componer algo tenemos que probar diferentes acordes, diferentes melodías y ritmos para ver si algo sale bien y nos gusta. Pero ¿alguna vez han pensado si hay una manera en la cual cuando ustedes exportan, cada vez que exporten, cada vez que le den play, siempre suene algo distinto? ¿Lo han pensado? ¿Es posible? Pues bueno, de hecho lo es. Y aquí tengo una muestra de ello. Tengo un solo patrón y cada vez que el patrón se reproduce suena algo distinto. Escuchen esta. Y no estoy haciendo nada. Son progresiones de acordes, armonías que van apareciendo y que yo no estoy haciendo nada. Simplemente cada vez que le doy play, siempre va a sonar algo diferente. Lo cual es un experimento bastante loco. ¿Quieren saber cómo se hace a esto que se le llama generación procedural? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. En este video vamos a hablar de principalmente dos técnicas en las cuales ustedes pueden generar sonidos o sobre todo melodías procedurales o podría decirse aleatorias. No son exactamente lo mismo, pero para fines prácticos casi que se entiende así. Muy bien, y tengo dos formas. La primera es a través del diseño de sonido y la segunda forma es a través de la composición. Vamos a ver primero cómo sería desde el punto de vista del diseño de sonido. Lo que tengo aquí, bueno, vamos a pasar esto, vamos a dividir el patrón. Es lo siguiente, tengo aquí este sintetizador, es un 3X Oscillator. El 3X Oscillator, como pueden ver, tiene, de hecho cada vez que yo le doy play aquí a Layer, está cambiando. Pero no está cambiando de una forma tan aleatoria porque cada cambio está dentro de una escala que yo he predefinido. ¿Pero cómo? ¿No? Aquí pueden ver, siempre se está moviendo. Y precisamente como esto es un oscilador o un sonido que tiene 3 osciladores y cada uno cambia hacia una tonalidad dentro de una escala, es como si me estuviera generando acordes aleatorios cada vez que yo oprimo una nota. Así que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, obtengo los osciladores básicos, que son dientes de sierra, y pues lo normal, ¿no? Poner un poquito de desafinación, amplitud estéreo, ajustar los niveles de volumen, poner una envolvente. Aquí en este caso una envolvente de volumen sostenida. Incluso le podrían poner un LFO para que le dé algo de movimiento. Vamos a ver aquí en el mezclador. Lo único que tengo es reverberación. Y también he aplicado este preset, o bueno, este arreglo que yo hice de delay. Por si no lo saben, es un plugin externo que es de los pocos externos que sí utilizo. Si quieres aprender a utilizarlo y cómo descargarlo y es gratis, te lo puedes checar aquí arriba a la derecha. Esto es simplemente para que el sonido suene interesante y no sea simplemente algo aburrido. Muy bien, pero ahora sí lo interesante, ¿cómo le hacemos para que todo esto cambie cada vez que yo oprimo una nota y además esos cambios pertenezcan a una escala musical? Muy bien, vamos a checarlo y para eso me estoy apoyando de una herramienta y esa herramienta es el Envelope Controller. Voy a abrirlo por acá. Y esta es una herramienta que de hecho muy pocos saben utilizar o muy pocos le prestan atención, pero es bastante potente. Si quieres aprender a utilizarlo, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha también. Es parte del curso de FL Studio Avanzado. Pero vamos a ver, lo que tengo aquí son 8 instancias, donde en cada instancia yo puedo seleccionar diferentes fuentes de modulación y esas fuentes de modulación las puedo utilizar para cualquier cosa dentro de FL Studio. Así que desde ahí ya tenemos entonces una pista. Podemos ver que que es el que está controlando el pitch del oscilador número 1, lo tengo anclado al articulador número 1 o lo que es lo mismo, la casilla número 1. Luego para lo tengo en la casilla número 2 y para la casilla número 3. Ahora, el Envelope Controller es una herramienta del Channel Rack. Eso significa que cada vez que yo disparo o que ejecuto una nota, porque incluso podemos entrar hasta el piano roll de esto, cada vez que yo ejecuto una nota, pueden ver que aquí esto está reaccionando. Muy bien, ¿y qué es lo que estoy haciendo entonces? Estoy
entrando aquí a esta sección para seleccionar como fuente de modulación el que dice random. Voy a hacer que elija al azar alguno de los valores que yo tengo seleccionados. Normalmente el 1 lo que viene es encendida esta envolvente, así que tienen que apagarla y luego se van aquí a random. Lo mismo para el 2, random, 3, random. Muy bien, ahora, ¿cómo lo hacemos para que esto esté dentro de una escala musical? Pues bien, esto voy a hacerlo más grande porque sí necesitamos verlo como con mayor claridad. Ok, esto es lo más grande que me deja. Desde aquí, este es el punto central, ¿ok? A partir del cual puedo generar una variación. Creo que va a ser más fácil si lo vemos desde acá. Ok, miren, este es el punto central, este es el punto máximo, este es el punto mínimo. Si, por ejemplo, yo le digo desde acá hasta acá, estoy dándole a entender que lo que esté controlando el articulador número 4, cada vez que yo le doy una pulsación de la nota, me va a generar un valor aleatorio que sea como mínimo este menos 50% y como máximo más 50%. Suponiendo que esto fuera, no sé, panorama. Es más, vamos a hacerlo para que lo puedan ver y les quede lo más claro posible. Vamos a controlarlo con el número 4, aceptar. Muy bien, cuando yo disparo algo, en este caso pueden ver que el panorama se fue 27% a la izquierda. Vamos a oprimirlo otra vez. Ahora se fue, quedó prácticamente en el centro. De hecho, creo que es 1% a la derecha. Otra vez, se fue a la izquierda de nuevo. Izquierda, ahora se fue a la derecha. Ahí está. Pero nunca va a pasarse de el menos 50%, es decir, nunca lo vamos a ver aquí. Ni tampoco lo vamos a ver acá, porque es lo que yo delimité con esto. Vamos a hacerlo ahora diferente. Si yo lo pongo, por ejemplo, así, cada vez que yo prima esto, vamos a ver que casi siempre va a quedar del lado derecho. No sé por qué no está cambiando. Ok, ahí está, como que se queda un poquito pegado. Se queda un poco bugueado. Ok, aquí todos los valores van a caer entre un más 50% y el 100%. Por eso siempre lo vamos a ver moviéndose ahí del lado derecho. Ok, y cualquier valor intermedio que exista, porque claro, yo hice aquí una curva. Y esto es otro punto interesante. Hice una curva. Pero si nosotros cambiamos a otro tipo de punto, por ejemplo, voy a poner ahora el hold y me quedo con algo como esto, vamos a cambiarlo en hold. Eso significa que ahora solamente son dos valores. Este valor de acá, que es 50%, y este valor de acá, que es 100%. ¿Ok? Pueden ver que solamente ahora brinca entre dos valores. Ya vamos dándonos un poquito más una idea. Ahora, como este segmento tiene exactamente la misma duración que este segmento, significa que tienen la misma probabilidad que aparezcan. Pero si yo hago algo como, no sé, por ejemplo esto, significa que la mayor parte del tiempo, de hecho el 88%, aparece por aquí arriba el porcentaje, el 88% de las veces estaría apareciendo este valor, que es el 50% a la derecha, y el 12% restante estaría apareciendo el otro valor, que es el 100%. Vamos a probar otra vez. Ok, yo lo primo aquí muchas veces y pueden ver cómo muy pocas veces aparece en el valor alto. Aquí ya pasaron varios y no había brincado a 100%. Muy bien, así que con esto ya tenemos una muy buena idea de qué es lo que vamos a hacer. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Vamos a regresar al que es el número 1. Ahora ya entienden por qué hice escalones y por qué traté de que todos los escalones tuvieran la misma duración. Muy bien, ahora haciendo ahí un pequeño experimento, yo me di cuenta que este es el punto central, es decir, es este. Y el 50% hacia arriba es este. Y el 100% hacia arriba es este. Lo mismo, 50% hacia abajo, 100% hacia abajo. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo aquí es seleccionar que vaya desde 0 hasta el 50%. Es decir, hay un rango de una octava. ¿Ok? Yo sé que es un poquito difícil de entender, pero sigan conmigo, pongan atención y yo estoy seguro que lo van a aprender. Muy bien, ahora,
una escala mayor. Aquí hay que tener conocimiento de teoría musical para saber entonces cuáles son las notas que están dentro de esa escala mayor. Como podemos darnos cuenta, si desde aquí hasta acá es una octava completa y una octava son 12 notas y luego vemos que hay 1, 2, 3, 4 divisiones, significa que cada uno de estos segmentos contiene 3 notas. Muy bien, así que si, por ejemplo, yo hago aquí, vamos a regresar de nueva cuenta acá. Pongo un punto nuevo. Y vamos a hacerlo así. Muy bien, significa que los valores que van a estar saliendo, en este caso, si yo lo anclo al pitch, solamente serían desde Do, que es la nota central, y otras 2 notas hacia arriba. Es decir, estaría variando siempre entre 1, 2, 3 notas. ¿Ok? Entonces yo fui haciendo ahí esos escaloncitos, como pueden ver no quedan exactamente en la línea, sino que son fracciones de porcentaje. Fíjense, voy a moverlo aquí, oprimiendo la tecla de Alt, van a ver que brinca entre 12%, 12.5%, aquí es 25%, 37.5% y llegamos hasta el 50%. Si yo oprimo Alt, puedo ignorar esas líneas. Yo puedo ir de 1 por 1%. ¿Ok? Y de esa manera entonces yo fui haciendo estos escalones de forma manual para que cada uno de estos coincidiera con la distancia de semitonos que tiene que saltar para que esto fuera una escala mayor. ¿Ok? Y esto lo hice para el operador 1 y luego solamente me vine acá, le puse copiar estado y me fui a los otros y le di en pegar estado, paste state. De esa manera ya lo tuve para los 3. Y lo hice 3 veces porque si anclaba los 3 a uno solo, iba a elegir un valor al azar, pero ese valor iba a ser para los 3 controles. Y yo quería que fueran distintos. Así que de esa manera fue entonces como hice que el valor del pitch estuviera dentro de una escala. Y ahora solamente los dos usando un layer disparo los dos al mismo tiempo. Okay. De esta manera entonces, si ustedes ya lo quieren llevar un poco más allá, podrían hacer que este mismo escalón esté por ahora encogido. No vamos a desplazarlo. Usando como una especie de stretch, podríamos hacer que todos estos valores ahora correspondieran a una octava, luego otros 7 escalones aquí en la siguiente, y de esta manera ya quedaría todavía mucho más distribuido, no solamente en una octava, sino tal vez en 2, 3 o las que ustedes necesiten. Pero bueno, con una octava me pareció que era más que suficiente. Muy bien, esto es si ustedes lo quieren hacer a través del diseño de sonido, cambiando directamente las frecuencias. Pero ¿qué pasa ahora si yo lo quiero hacer directamente en MIDI? Vamos a verlo. Para hacerlo en MIDI lo estoy haciendo con otra herramienta que es Patcher. Vamos a seleccionarlo aquí. Pueden ver que tengo un Patcher. En Patcher hay antes otra herramienta que dice VFX Key Mapper. Ya hice un video dedicado efectivamente solo a esta herramienta. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y precisamente es lo que estoy utilizando justo ahora. Como podemos ver aquí, Patcher está siendo alimentado por la señal MIDI y luego cambia el MIDI, esta herramienta, y luego lo alimenta a un instrumento. En este caso, para no complicarme, pues lo puse que fuera un FLX. Muy bien, entonces yo primo la nota Do. En este caso solamente he mapeado la nota Do y la nota Fa. Ok, cada vez que yo primo Do, al azar, me está entregando una nota dentro de la escala que yo le pedí ahí. En este caso es la escala de Do menor. ¿Ok?
Siempre me va dando notas diferentes, pero nosotros queremos acordes. ¿Cómo lo hacemos? Aquí afortunadamente esto es una instrucción que ejecuta por cada una de las notas MIDI. Así que si queremos hacer un acorde, basta con tocar la nota de Do 4 veces o 3 veces, ¿no? Dependiendo del tipo de acorde que ustedes quieran hacer. Así que voy a silenciar esto. Y esto, aunque parece que es una sola nota, en realidad son 4. Muy bien, voy a silenciar estas. Y fíjense. Por ejemplo, aquí entró un Do y salió un Sol, una octava más abajo. Otra vez entró un Do, pero salió un Sol sostenido una octava más arriba. Ahí entró Do, salió Do. Muy bien. Ahora, si yo pongo otra nota, la voy a poner incluso un poquito más adelante. Pueden ver que este Do entró en Do y el otro salió, fue un Sol y ahora es un La sostenido. Aquí nada más los estoy poniendo separados para que vean que efectivamente está pasando eso. Pero si yo los reproduzco al mismo tiempo, me da intervalos. Ahora voy a poner una tercera nota. Con esto ya tendríamos triadas. Y para que fuera más interesante, también puse una cuarta nota. Así que cada nueva repetición me va a estar generando un acorde diferente. Es como si estuviéramos improvisando sin tener nosotros el control de esa improvisación. Pero queremos melodías, ¿no? Queremos melodías. Así que aquí pueden ver que creé una especie de ritmo en la nota de Fa. Y Fa lo tengo un poquito más restringido. Aquí pueden ver que no voy tan arriba ni tan abajo. Si acaso una octava arriba y unas cuantas más abajo, para que tenga una libertad restringida. Ok, no tan excesiva. Muy bien, así que voy a volver a poner esto. Entonces, como tiene un ritmo, no van a ser notas, digamos que tan al azar, porque hay un ritmo subyacente. Lo que está cambiando son las notas dentro de ese ritmo. Así que no, vamos a poner, no sé, por ejemplo, aquí otra. Y le voy a quitar los efectos, lo tengo en el canal número 1, pero para que lo escuchen más claro. Cada vez que se repite es algo distinto. Vamos a ponerlo ahora con los acordes. Obviamente a veces va a sonar bien, a veces no. Y esto por eso queda muy bien, por ejemplo, para música ambient. Porque ya le pongo la reverberación, le pongo el delay y todo eso. Y pueden quedar texturas que resultan más interesantes. Vamos a poner, por ejemplo, otro sonido que tal vez sea más interesante, más estimulante. Vamos a ponerle, no sé, Harmor, Morphine. No sé, vamos a poner aquí algo. Sakura, un Harmless. Voy a silenciar este. Del Harmless vamos a seleccionar tal vez un preset, un plug, por ejemplo, puede ser. Ok, ok, ahí está. Pero fíjense que tengan cuidado, está siendo alimentado por el MIDI directo de FL Studio. Tenemos que alimentarlo con el MIDI del mapper. Ok, así que déjenme. Ok, ahí está.
siempre va a haber algo nuevo y yo no tengo siquiera que esforzarme, no tengo que meter las manos. Así que estas son dos formas en las cuales, utilizando un poquito de randomness, ¿no? De aleatoriedad, de caos, podemos entonces conseguir melodías que nunca van a sonar igual cada vez que las reproducimos. Incluso ustedes ya sé que las reproduzcan, ¿no? Dentro del programa en vivo, o cada vez que lo exporten va a sonar diferente, o a lo mejor están haciendo una sesión en vivo, ¿no? Un performance, algo por el estilo. Pueden empezar tal vez con algo como eso y automatizar los efectos sin que ustedes tengan que preocuparse por los acordes, sino simplemente automatizar controles de la reverberación, del delay, alguna automatización de volumen, de panorama o cosas por el estilo que se pueden volver muy experimentales y bastante interesantes. Ok, así que si lo quieren descargar, estos ajustes se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que puedan seguir experimentando con sus propios sonidos, con sus propias escalas y con todo lo que ya acaban de conocer. ¿Les gustaría seguir viendo más cosas un poquito locas como esta? Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y